Desde su opinión, ¿cuál es la relevancia de estas conclusiones para los derechos humanos en Guatemala? Y si me permite agregarle ahí, procurador, nos decía Mirte sobre estas tácticas dilatorias, este abuso de los recursos y de los amparos. Mucho se ha dicho que los amparos se han pervertido, y en este caso Dani nos hablaba sobre la incidencia que tienen en procesos judiciales, pero yo agrego a la primera pregunta, ¿qué relevancia tienen para la protección de los derechos de los procesados? Buenos días a todas y a todos. Pues sin duda alguna es un estudio muy importante desde la perspectiva del Procurador de Derechos Humanos, ya que en un país con una historia tan frágil en esta materia, el reconocer, como el que aquí se ha visto con pruebas contundentes, nos ponen al desnudo la serie de falencias que tiene nuestro sistema de justicia, el cual, por cierto, está llegando en un punto de inflexión, porque ha llegado a ser juzgados sentados en el banquillo sectores que nunca en la historia habían sido sometidos a la justicia, tales como militares con problemas reñidos con la ley penal y empresarios. Esto hace que haya una resistencia al trabajo tan valioso de la CICIG y el Ministerio Público, una mancuerna que, como bien se decía, ha tenido resultados contundentes en pro de una justicia que está haciendo historia y que es un referente para otras naciones. Por eso es tan importante que los guatemaltecos nos empoderemos de lo valioso que es la investigación de estos casos, y muchos que todavía están pendientes, y nos vemos con preocupación que una figura tan importante en el Estado de Derecho, que es el amparo, se haya desvirtuado, se ha llegado a prostituir con tal de convertir el amparo en una herramienta de freno para una justicia pronta, cumplida e independiente. Si no se dan estas tres características, los derechos humanos se quedan en un estado de indefensión, porque estamos a la merced de los poderes fácticos que han lucrado con el status quo. Gracias, procurador. Comisionado Velázquez, ¿hay algo nuevo para usted en este informe? Buenos días. Yo quisiera, antes de responder esta pregunta, felicitar la iniciativa que Human Rights Watch tuvo de examinar cuál es la realidad de la situación de la justicia en Guatemala a partir no de los contenidos en este momento, sino de la forma como viene actuando, de las dificultades que existen. Y me parece muy importante, sobre todo porque hay algo detrás de esas demoras, y yo creo que lo planteado en el informe de las investigaciones realizadas en cada uno de estos 8 casos, que igualmente podría plantearse para las centenas, miles de casos, hay algo más, particularmente respecto de las investigaciones iniciadas en el 2014 en una nueva actividad de la CICIG en el acompañamiento al Ministerio Público, las investigaciones relacionadas con el sistema penitenciario o con la apropiación de tierras y muertes propiciadas en el departamento de Izabal, y luego las que desde abril del 2015 estuvieron con mucha persistencia sucesivamente presentándose ante los jueces. Y quisiera destacar esto porque creo que ahí también hay otra respuesta. ¿Cuál es la razón que hay? ¿Qué es lo que motiva que los procesos se detengan?
Naturalmente, hay una explicación relacionada con la actitud de jueces y magistrados, más que el problema legal, como quedó evidenciado, y que creo que debe constituirse también en un llamado a jueces y magistrados para que contribuyan con este proceso nacional de lucha contra la impunidad y de lucha contra la corrupción, y que hay un señalamiento de las actitudes también de abogados que dilatan procesos. Algo nuevo del informe, realmente todos los puntos señalados, los 7 que se plantean en el informe, son conocidos ampliamente en el país. Y yo creo que nadie podría sorprenderse, tal vez con algunas cifras en algunos casos, de decir que aquí fueron 22 meses o 14 meses o los otros 12 meses que a uno tal vez se le van perdiendo en la memoria, porque los hechos sobre los hechos van haciendo que se nos olviden los primeros. Y en esa medida decir que no habría realmente una sorpresa, algo nuevo, pero sí plantear de la manera concatenada, de una manera coherente, todo esto que está implicando el retraso de la justicia en Guatemala. Me parece que es una perspectiva novedosa, importante, que debe ser atendida. Sigo con la primera inquietud. ¿Por qué ese casi propósito porque los juicios no avancen? Y esto sería una larguísima exposición que naturalmente tampoco es el objeto ni siquiera de la pregunta, pero no resisto la tentación de afirmarlo, porque recuerdan todos en Guatemala cuál era el impulso del 2015, casi que se iba a transformar el mundo, todos vinculados en la lucha contra la corrupción, un fervor ciudadano, un entusiasmo que no se había visto, los medios transmitiendo las audiencias, siempre esa actividad constante, los señalamientos en los grandes actos de corrupción, ese optimismo por las reformas que podían generarse al encontrar, al desnudarse fallas del sistema, lo que llevaba inclusive a otros ámbitos distintos de la administración de justicia, como la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, y ver cómo podría organizarse una nueva expresión ciudadana también en la actividad política. Y todo eso va disminuyendo, y va disminuyendo también en la medida en que no hay como unos nuevos resultados. Hay muchos casos, muchas investigaciones, muchas personas presas, todo esto que han señalado también de estar vinculados a investigaciones, personas de las que nunca se sospecharía que podrían estar sentados en el banquillo de los acusados, pero no hay consecuencias definitivas, no hay sentencias. Bueno, hay algunas sentencias aisladas. Realmente en todo este periodo podría decirse de unas 10 personas que han sido condenadas, pero esos casos, las audiencias en las que se deberían estar juzgando a los numerosos implicados en cada uno de los casos, no concluyen. Y pensaba que esto tiene una importancia para quienes se enfrentan a la lucha contra la corrupción, es decir, para quienes no están interesados en que la lucha contra la corrupción y por la transformación del país avance, y es ese desánimo que se va generando en la población. Finalmente, aquí no pasa nada. Pues sí, hay unos presos, y ya muchos dicen injustamente presos, o que se les ha vulnerado sus derechos,
porque llevan 2 años o más privados de libertad, lo cual también es importante que examinemos, porque el tema de la privación de libertad, el tema de la detención preventiva como una pena anticipada tiene que abolirse igualmente en el país. La prisión preventiva es eso, preventiva, no es una pena. Pero ese ya sería otro aspecto para tratar. Lo que digo es que entonces empieza esa situación de desconcierto, de desánimo, y todo esto finalmente lo que logra es volver a traer la tranquilidad, la estabilidad que tanto se piensa. Y yo creo que ese que era un proceso de ruptura, y un proceso muy importante de ruptura en el país, finalmente se suaviza todo tanto, se tranquiliza todo tanto. Y a esa reflexión nos mueve este informe, y ese solo hecho yo creo que ya es muy importante para todos en Guatemala. Gracias, comisionado. Sobre esa prisión preventiva como condena anticipada, quiero preguntarles más adelante, pero antes con Daniel. Se habló en el informe de la responsabilidad de las altas cortes, pero ¿qué se encontró con respecto de la razón o la responsabilidad que tienen jueces de instancias inferiores, de las primeras instancias? Bueno, la verdad es que nosotros no sabemos por qué los jueces hacen lo que hacen. O sea, obviamente escuchamos muchas razones, puede ser por presiones, corrupción, flojera, una mentalidad burocrática, pero nosotros en nuestros informes solo documentamos lo que podemos comprobar, entonces no entramos tanto en especular en el informe. Si piensan en las cifras que Mirte mencionó del proceso de sancionar a jueces, el año pasado que hubo 111 creo, denuncias contra jueces por demoras injustificadas y solo 3 sancionados. Entonces, yo creo que hay varias explicaciones posibles de eso. Obviamente uno sería que el Poder Judicial no está sancionando a jueces que deben ser sancionados. Hay otra posibilidad, es que no están sancionando a jueces que tal vez ellos no tienen la culpa porque hay factores ajenos. Y algunos jueces hablaron de sobrecargo de casos, o sea, tienen demasiado trabajo. La verdad es que nosotros no sabemos, pero aún si fuera la segunda explicación, la responsabilidad cae sobre el Poder Judicial asegurar que esos jueces que están manejando los casos tan importantes para el país tienen las condiciones para hacer su trabajo. O sea, sin duda hay problemas y hemos encontrado mal manejo de casos a todos niveles del sistema, pero al fin del día nuestra conclusión es que la responsabilidad queda con las máximas autoridades. Y algo que yo quiero enfatizar de las recomendaciones, nosotros no estamos planteando cosas, como diría yo, utópicas. No son cosas, o sea, por ejemplo, nosotros hablamos de lo importante de reformas, como la reforma a la ley de amparo. Y hay, sin duda, hay reformas que podrían ayudar muchísimo a mejorar el manejo de esos casos y otros casos. Pero nuestras recomendaciones no tienen que esperar a que haya reformas. O sea, con las normas que existen ahora, podrían arreglar ese problema. Primero, cumplir con los plazos. No hay ninguna razón, no hay ninguna justificación legal para esas demoras de casi 2 años, o 1 año, o 2 meses, en casos de tanta importancia. No hay ninguna justificación. Entonces, algo que podría ser ya, mientras están pensando en las reformas.
Y yo creo que eso de la responsabilidad sobre las altas cortes es muy importante, porque cuando en los últimos meses hemos visto ataques, realmente ataques contra el CICIG y contra los esfuerzos de CICIG conjunto con el Ministerio Público. Ahora, si hubieran logrado declarar al comisionado persona non grata, habría quedado perfectamente claro quién tenía la responsabilidad, el presidente de la República, que tomó la decisión. Si el Congreso hubiera logrado la reforma del Código Penal, que efectivamente aseguraba que corruptos podrían evadir la cárcel, habría quedado claro quién tendría la responsabilidad del Congreso. Ahora, nosotros queremos que quede muy claro que si esos casos fracasan de esa forma, de una muerte lenta, la responsabilidad va a caerse frente al mundo sobre los hombros de los magistrados de las dos altas cortes de este país. Sobre la prisión preventiva, procurador, ¿ha recibido su oficina denuncias de procesados que alegan que han guardado prisión preventiva por, años, no solo meses? ¿Y dónde queda la protección de los derechos de ellos? Sí, efectivamente se han recibido distintas denuncias y hay que partir de una realidad. Lamentablemente esto ha sido un mal que ha caracterizado a nuestro sistema de justicia, pero no es pretexto para dejar de tener una actitud distinta. Ya oportunamente me voy a pronunciar y voy a accionar en casos concretos, siempre basado en mis facultades, pero exhortar a todos los operadores de justicia, especialmente a los jueces que les corresponde si dar o no una medida sustitutiva, a que cambien también, que tengan un criterio más de acuerdo a la realidad, que lo que tendría que hacer es la última razón, la prisión preventiva en los casos en que realmente hay peligro de fuga real, o también cuando la prueba podría ser sujeto a una manipulación, pero no puede ser la constante. En ese sentido ya queda en manos del organismo judicial esta responsabilidad. No hace falta, como se ha dicho en esta mesa, una reforma legal, simplemente cumplir con la ley, y también ahí es importante tener más casos de sanción para aquellos juzgadores que no aplican las medidas sustitutivas, que tendrían que posibilitar que las cárceles hoy día no estén tan hacinadas, y también partiendo de que son lugares poco dignos, porque el sistema penitenciario ha sido la cenicienta del sistema de justicia que no se ha invertido. Entonces, en este contexto, el Procurador de Derechos Humanos sí está consciente de esta realidad y va a pronunciarse y voy a actuar en casos concretos. Pero déjeme preguntarle ahí, procurador, ¿son denuncias que ha recibido su oficina? ¿En qué proporción? ¿De qué tamaño es? ¿Y se quejan concretamente de qué? ¿De los jueces, de las tácticas del abogado de la defensa, o de sus otros compañeros procesados, de la CICIG o del MP? Hay distintas, hay de los jueces, lógicamente porque ellos tienen la capacidad de otorgar una medida sustitutiva. También hay quejas de todas las partes de los sujetos del proceso penal. Fundamentalmente hay casos paradigmáticos que han sido mencionados ya por los medios de comunicación, en cual ya han excedido de un tiempo prudencial, y digamos la justicia ahí ya se ha demorado mucho en actuar. Tenemos que quitarle la ideología a estos temas, ¿verdad? Porque no se trata de quién está en el banquillo de los acusados, si es de izquierda o de derecha, simplemente tienen garantías procesales que el sistema está obligado a cumplir. Comisionado, ha habido críticas para la CICIG, incluso señalamientos de que es la comisión la más interesada en que estos casos se demoren, porque no cuenta con pruebas cuando lleguen a juicio. ¿Qué responde usted a esos señalamientos? ¿Qué opina? Por el contrario, y era algo que señalaba al inicio. Para la CICIG y para el Ministerio Público, que haya sentencias prontas es muy importante. Hacemos todo lo posible porque así ocurra, pero estamos frente a las trabas que ya fueron mostradas ahora. Hay un aprovechamiento en el sentido de la pregunta
de sectores que se oponen a la lucha contra la corrupción y entonces atribuyen al Ministerio Público o a la CICIG los retrasos, cuando indudablemente quienes señalan audiencias, quienes tienen facultades disciplinarias para que las audiencias se realicen, quienes tienen la disposición para que las notificaciones se hagan oportunamente, quienes tienen además los términos para que tomen las decisiones correspondientes, son los jueces. Inclusive cuando se trata de actividades dilatorias de abogados, son los jueces los que tienen la capacidad también para sancionar por el comportamiento procesal de las partes. Y yo insisto en lo otro. Hay una pretensión que no es del Ministerio Público ni de la CICIG, porque los casos no avancen justamente para eso. De un lado, para que se amplíe una conciencia colectiva de mal funcionamiento de la justicia, de que las cosas, que esto es flor de un día, o como dicen acá, llamarada de tusa, que esto fue una ilusión del 2015 y tanto que no hay nada concreto. Eso también para lograr disminuir el impulso en la lucha contra la corrupción, pero también para generar esa desconfianza sobre la fortaleza probatoria que tienen los casos que hemos presentado, que tienen las investigaciones. Y nosotros, al contrario, estamos con el interés que eso sea pronto para que podamos demostrar que los casos probatoriamente sí son fuertes. Y asumimos esa responsabilidad con la fiscal general. Los casos se presentan porque tienen una contundencia probatoria desde nuestra perspectiva que naturalmente debe ser examinada por el juez, pero para nosotros la importancia de que se solucionen prontamente los casos, de que haya pronta justicia, de que haya juicios y sentencias, también tiene una necesidad adicional de que eso ocurra. Es que mientras un juicio está pendiente, tenemos a fiscales, a agentes fiscales, a auxiliares fiscales, a abogados, a investigadores de la CICIG, todos atentos, esperando que ese juicio avance. Estamos esperando que se inicie un debate para que nuestros analistas financieros o criminales, para que los peritos, para que los abogados puedan actuar y finalmente ya concluir su trabajo y poderse dedicar con mayor consagración a otro trabajo. Y hay una cosa en la que nadie podría señalar lo contrario. Las acusaciones tienen un término específico que señala la ley: la conclusión de la investigación, que tiene como consecuencia la presentación, la formulación de la acusación. El Ministerio Público siempre ha acusado dentro de los términos porque en algunos casos, pocos en los que ha sido requerido porque el día señalado no lo hizo y se le otorga entonces 2 o 3 días u 8 días para que presente la acusación, indefectiblemente tiene que hacerlo porque si no ya no habría posibilidad de acusación. Y así lo ha hecho, es decir, todos los casos del 2015 tienen acusación formulada. Los casos del 2016 tienen acusación formulada. Los primeros casos del 2017 tienen acusación formulada. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando que los jueces concluyan con la etapa intermedia, que se abran los juicios prontamente y que se dicten las sentencias. Daniel, quisiéramos escuchar tu opinión sobre esos comentarios cada vez más sonoros acá en Guatemala, de que las persecuciones judiciales nos están convirtiendo en una Venezuela, o nos pueden llevar a convertirnos en ese país donde Human Rights Watch también tiene operaciones. ¿Tú qué opinas? Bueno, me he dado cuenta que se habla mucho de Venezuela aquí en Guatemala,
Yo sí conozco algo de Venezuela. Yo he trabajado mucho sobre Venezuela, trabajé mucho en Venezuela hasta que el presidente Hugo Chávez ordenó mi detención y expulsión del país. Entonces, yo no tengo ilusiones de Venezuela, es más, hemos documentado un desastre que existe en Venezuela ahora, un desastre en cuanto a la situación humanitaria y de derechos humanos. Entonces, eso de estar preocupado que Guatemala podría ser como Venezuela, yo creo que es una preocupación válida. Pero el argumento de que la lucha contra la impunidad y que se sigue y que el comisionado Velázquez están parte de un complot para hacer Guatemala un país bolivariano es lo más absurdo que he escuchado en muchos años de visitas a Guatemala. Realmente, la razón principal de que Venezuela ha caído a donde está ahora es que hace más de una década el gobierno de Hugo Chávez tomó control del poder judicial para que hubiera impunidad total para los chavistas. Hicieron lo que querían y el país es un desastre. Si los guatemaltecos no quieren caer en eso y volver como Venezuela, la solución es apoyar la lucha contra la impunidad. Es totalmente. Entonces, realmente los que tienen este temor es un temor válido y yo creo que cuando vemos, por ejemplo, el presidente del país declarando persona non grata en extranjero, tratando de empujar la lucha contra la impunidad, eso parece un poco más a una política chavista. Cuando hay un congreso o diputados en el congreso que propone leyes para regular el financiamiento de las organizaciones de sociedad civil, bueno, es justo lo que hicieron los chavistas en Venezuela. Entonces, eso debe ser la preocupación, no la CICIG, no el trabajo del comisionado ni del Ministerio Público luchando contra la impunidad. Gracias, Daniel. Para cerrar ya esta conversación, procurador, usted ya anticipaba que va a hacer pronunciamientos sobre estas quejas que ha recibido su oficina, pero de manera global, ¿qué puede hacer su oficina, la institución del procurador, para que la justicia, además de cumplida, sea pronta? Bueno, pues como magistrado de conciencia, tratar de incidir con toda mi fuerza de manera permanente en las entidades que tienen una responsabilidad directa. La Corte Suprema de Justicia como entidad máxima del organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad, el organismo legislativo, cada quien en sus tareas, el Congreso reformando ley, el organismo judicial aplicando sus poderes sancionatorios para aquellos malos jueces, la Corte de Constitucionalidad fortaleciéndose institucionalmente para reducir esa tardanza que se da en las apelaciones. Todas las apelaciones de los amparos van a la CC, y también tener mecanismos coercitivos, promover juicios económicos coactivos sería una herramienta que pudiera tener la Corte de Constitucionalidad contra aquellos abogados que están morosos, por ejemplo. Si no necesitamos nuevas leyes, con las que hay se puede cambiar, es cuestión de actitud. También exhortar públicamente a la academia, es un momento de reivindicarse con el país. Se ha tenido una responsabilidad histórica en las comisiones de postulación, que por cierto han fracasado, pues sumarse a este esfuerzo para que las instituciones aquí en el estudio evidenciadas que tienen responsabilidad, pues coadyuvar. La ética es una asignatura pendiente en todas las facultades, de hecho salvo una universidad tiene esa materia. Si no estamos formando profesionales sin componente ético, lo cual es grave también. Entonces, pues estar también en una articulación con la sociedad civil y esperando que, como hemos tenido hasta la fecha, en la comunidad internacional, estar trabajando de forma cercana y pedirle su acompañamiento en procesos muy especiales para la justicia, como es la elección del próximo fiscal general del Ministerio Público. Ese es un momento crucial para el país. Tenemos que exigir que sea transparente, que sea objetivo, que los mejores perfiles lleguen, para que la toma de decisión del presidente de la República pues no tenga mucho margen de error.
y reducirle para que sea un fiscal que responda a los intereses de la justicia y no a intereses personales únicamente. Gracias, procurador. Don Iván, usted decía que hay desánimo en la población porque no hay todavía consecuencias definitivas de estos procesos, a pesar de que se han cumplido en tiempo las acusaciones y, como usted dice, la CICIG tiene listas las pruebas con el MP para llevar a cabo estos juicios. ¿Qué puede hacer la CICIG para superar los obstáculos en esta carrera contra el tiempo? Antes de responderte quería señalar algo, porque no está en el informe, no tiene que ver realmente con procesos, pero sí con la posibilidad de procesos, que es el grave tema del antejuicio. Hemos tenido casos de 14 meses, la CICIG también, en los que CICIG y Ministerio Público hemos presentado la petición de levantamiento de inmunidad, pero también en casos exclusivos del Ministerio Público. Uno tan conocido, el del señor Edgar Justino Ovalle, se presentó ante juicio antes de tomar posesión del cargo, el 6 de enero del 2016. Él empezó el 14 de enero del 2016. Dilató durante 14 meses su proceso de antejuicio, su trámite de antejuicio. Y luego, cuando finalmente se logró que se le levantara la inmunidad, se fue. Estamos ahora con procesos, uno reciente, de un expresidente también, una expresidenta del Congreso, durante meses y meses esperando hasta que finalmente en estos días se levantó la inmunidad. Una espera para que se hiciera el recorrido de vuelta, para que se notifique. Uno de los problemas graves señalados en el informe, yo creo que hay que mirar no solo por la actitud y acciones, maniobras dilatorias que se ejercen, también desde las secretarías de los organismos judiciales, sino también un tema de legislación que es necesario establecer, que hay necesidad de modificar reformas que impidan esa actitud maliciosa cuando de notificaciones se trata. Pero entonces pasan meses y meses, finalmente se logra un pronunciamiento del órgano correspondiente, la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia. Se da todo el trámite hasta que llega al juzgado al que se le asigna. Se formula un amparo contra la decisión de levantamiento de la inmunidad. Y ahora la juez dice que hay que esperar que se resuelva el amparo. ¿Y qué tiene que ver ese amparo? Que ya no se concedió de manera provisional, como se señalaba en el informe. Solo el amparo provisional tiene la posibilidad de impedir que avance el proceso. Pero aquí no hay amparo provisional y, sin embargo, una espera ¿de cuánto tiempo? ¿De cuántos meses? Y cuando finalmente se obtenga, va a estar el diputado esperando que continúe la investigación con su presencia. ¿Qué es lo que puede hacer la CICIG? Pues realmente hacemos muchas cosas. Yo creo que nos falta una que el informe muestra y que está dentro del mandato y que no hemos utilizado debidamente, que son las facultades administrativas que están contenidas en el mandato. No solo son investigaciones penales, no solo son acciones por delitos, también está previsto en el mandato como una de las facultades de la comisión realizar actuaciones administrativas que procuren el desarrollo más adecuado de la justicia, y ahí es un punto en el que vamos a revisar
con mucho detenimiento y a ponerle empeño, mientras se produce también lo otro en lo que hemos venido participando con la Procuraduría de Derechos Humanos, con el Ministerio Público, con organizaciones sociales en la Mesa de Seguridad y Justicia, contribuyendo con la reflexión, con el análisis a reformas, por ejemplo, de la ley de amparo, para que se entienda que aquella expresión constitucional de no hay ámbito que no sea susceptible del amparo no significa impunidad, sino que los derechos fundamentales se tienen que respetar, que tienen que respetarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Pero eso no significa que se pueda, bajo esa regulación constitucional, abusar de la manera como se hace, para que se presente amparo tras amparo tras amparo, y en algunos casos en los que hay 10 o 15 procesados, también ellos tienen como el turno. Ahora no le toca a usted presentar el amparo, espere que primero les toque estos 5, de uno en uno, y después seguimos y hasta que se agote, o se agoten ellos, o sus procesados, o sus defendidos, de tantos meses sin que haya ningún avance. Y en el tema de las reformas legales, el tema de la actuación administrativa, y un tema que es consustancial a la función de la CICIG: continuar con las investigaciones, continuar con los procesos, continuar mostrando cuál es, desde la investigación criminal, la realidad de la corrupción y la impunidad en el país. Y en el ínterin de esa ronda de amparos que usted dice, también buscan arresto domiciliario. No está contenido en el informe, pero ¿qué posición tiene la CICIG ante esa medida que busca? Yo creo que, y en esta reflexión que hacía de la necesidad de revisar el tema de la detención preventiva en Guatemala, no solo el tema de la detención preventiva, digámoslo de forma más general, de la privación de libertad y de la libertad, de la posibilidad de medidas diferentes, medidas alternas a la detención preventiva, pero también de la detención preventiva, de las posibilidades de libertad provisional, de las posibilidades de que se pueda cumplir también una pena en el domicilio, es decir, muchas posibilidades que hay sobre eso, pero yo creo que en todo caso debería establecerse como criterio algo. Todo tiempo perdido en un proceso por maniobras dilatorias tiene que descontarse de los términos procesales de detención preventiva. Es decir, no puede ser que una persona que durante 2 años dilata un proceso, luego aduzca que está injustamente detenido, privado de libertad durante 2 años sin que haya juicio, porque el causante de que no haya juicio es él mismo y nadie puede alegar su propia culpa. Que los jueces tengan esa convicción, por más tiempo que pase, pero que tengan esa convicción. Si a eso conduce el procesado o su defensor con su actitud procesal, pues esa es una circunstancia negativa que él mismo se la ha procurado. Para cerrar, Daniel, retomemos la idea del principio de la presentación de ustedes también. Esta es una carrera contra el tiempo, principalmente porque el periodo de la fiscal general termina en mayo del otro año y el mandato se sigue en septiembre del 2019. ¿Qué riesgos hay, según ustedes, de que estos casos, no solo los del informe, sino los de la lucha contra la corrupción y la impunidad, superen estos plazos? Bueno, la verdad es que si no ha quedado claro, estamos muy preocupados. Yo creo que este informe da mucho motivo para perder la esperanza. Entonces creemos que es una situación, un momento muy crítico para la lucha contra la impunidad en Guatemala. Entonces realmente hay que tomar esos obstáculos muy en serio, porque podría terminar en una gran decepción. Ahora, yo creo que sí hay razones para mantener la esperanza.
No es la primera vez que la CICIG y la lucha contra la impunidad ha sido bajo ataque en los últimos años. Y ha, milagrosamente, ha sobrevivido ya varias veces y ha avanzado. Y creo que hay varios factores que explican eso. Y tal vez lo más importante es el gran apoyo que ha habido y sigue habiendo de parte de la sociedad guatemalteca. Ahora, yo no soy, ¿cómo se dice? Pollster, encuestador, no hago encuestas, yo no soy antropólogo. En algún momento, como algunos aquí saben, intenté entender este país, pasé tiempo y no es fácil desde afuera, pero una observación que quiero dar desde afuera, muchos, creo que el mundo viendo Guatemala, las grandes manifestaciones en la calle en 2015 y este año a favor de CICIG, a favor de la lucha contra la impunidad, realmente eran impactantes, impresionantes, y por varias razones. Primero, obviamente, la dimensión, la cantidad de personas, que creo que eso no había pasado en Guatemala, por lo menos desde hace muchísimos años. Pero más que la cantidad de personas era la diversidad. O sea, que había apoyo de tantos sectores de la población. Y francamente, eso es algo que no se ve en otros países en América Latina. Hay manifestaciones, pero de un sector u otro, eran tantos sectores aquí. Y el tercer factor tan impactante, conociendo un poco de Guatemala, era el reclamo. Es de reclamar la justicia en casos de corrupción. Porque corrupción y impunidad siempre ha habido en Guatemala. Pero hace 10 años, ¿quién tomaba las calles para hacer protestas? O sea, era normal, común y yo creo que la actitud era tan fatalista, no hay nada que hacer. Entonces, yo creo, observando desde afuera, hablando con guatemaltecos mientras que hicimos ese estudio, eso es uno de los grandes logros de este trabajo, de CICIG, ha sido cambiar la mentalidad. O sea que el mismo pueblo ha ido cambiando la mentalidad. Que ahora la idea de investigar y procesar a corruptos y poderosos ya no es algo utópico. Se puede hacer, y cuando no lo hacen hay una indignación. Entonces yo creo que eso es muy importante. Ojalá que este sentimiento, este reclamo, la indignación sirve para generar también presión para que los que tienen la habilidad de corregir los problemas aquí lo hacen. Yo diría en lo peor de los casos que no logran en ese corto plazo, que lo peor de los casos, que los procesos, como hemos dicho, fracasen. Bueno, más me pregunto qué va a pasar con este nuevo actitud, esta percepción de lo posible. Porque es una cosa acabar con la CICIG. No creo que va a ser tan fácil acabar con esa nueva percepción en la sociedad guatemalteca que la justicia sí es posible y que los que no lo quieren tienen que responder al pueblo. Daniel Wilkinson, Mirta Costema, Jordán Rodas, Iván Velázquez, muchas gracias por compartir sus opiniones, comentarios de este informe y gracias a ustedes.